Hoy con el poeta Alberto Vega necesito palabrear. Para que no haya resquicio, aquí mismo lo voy a esperar. Aquí, en el Parque La Rosita. ¿Qué dijo él? ¿En el Parque La Rosita? No, está equivocado. En La Rosita no había parque, porque había muchos cañaverales y demás, y eso, pero parque. Yo iba al parque de Ciego Montero, cuando lo hicieron, o al parque de Palmira, porque venir a Cienfuegos, Cienfuegos era París. Y bueno, Ciego Montero era la capital de La Rosita, y del Cometa, y de Melón, y todas esas cosas. Y Palmira era la metrópolis. Cienfuegos era París. Confidencias de Veguita, primera parte. Mi espíritu fiestero, yo iba a casa del Liceo Pérez, que tocaba un trecito. Y tío Benito, tío de mi mamá, pues nosotros le decíamos tío Benito, que era un cuentero excelente, era de la provincia de Matanzas. Y también cantaba y demás, además era muy enamorado. Y era un showman, verdaderamente. Era un hombre increíble que nosotros lo adorábamos, que era tío de mi mamá, pero nosotros le decíamos tío, porque lo queríamos mucho. Además, los primos nos fajábamos para que se quedaran en la casa de nosotros y los otros primos allá, porque verdaderamente. Y entonces estaba el conjuntico de los Licos, una familia negra era una gente maravillosa, muy decente, muy bueno. Y tenían marímbula, tenían tres, tenían la marímbula sustituyendo al contrabajo, ¿no? Y verdaderamente que era una fiesta, pero tenían cosas increíbles, por ejemplo canciones que algunas veces no tenían ni ton ni son, pero como además nosotros teníamos idea de lo que era música, no sabíamos que era una corchea, ni una fusa, ni una semifusa, para nosotros era lo mejor. En mi casa había muchas muchachas, estaban las primas, las tías y demás, y los poetas iban allá, Luis Gómez, iba Chanito Isidrón, el elegante poeta de la Bella. Pero había una redondilla muy simpática, era una familia muy numerosa de la zona, de apellido Calderón. Y había una redondilla que yo nunca he podido saber quién la hizo, aparece en el libro Redondilla Cubana. Voy a comprar un chivito con aparejo y cerón para ver a Calderón repartiendo calderitos. Y así eran décimas que uno se aprendía, tío Benito nos decía décimas, la famosa controversia de mi abuelo con Martiempo, un perro que tuvimos en la casa, que se enamoró como un perro en Arriete y no quería volver, y mi hermano y yo íbamos a buscarlo, se mandaba a correr. Y entonces, 2 años después, un tren que pasaba de pasajeros de La Habana a Cienfuegos le cortó una pata, y al otro día el perro desapareció en la casa. Abuelo quería buscarlo, y tío Benito, del que hablé ya, le dijo, no, vamos a sacarle una décima. Entonces buscaron un veterinario en el Central Hormiguero, de apellido Cambra. Y Cambra fue, le cortó la parte sanguinolenta, lo cosió, le puso una inyección y mal tiempo se murió de viejo en la casa y resguardado por todo el mundo. Y entonces un poco una controversia entre tío Benito, entre mi abuelo y el perro. Decía, mal tiempo yo te crié y te fuiste de mi casa, cuéntame lo que te pasa, que volviste otra vez. Te das cuenta que técnicamente no es una buena redondilla, o sea, en la rima. Y entonces el mal tiempo le contesta, Ireno, bien sabe usted que yo nunca le he faltado, pero es que llegó el estado en que me fui a divertirme, pero he venido a morir donde mismo me han criado. Entonces abuelo le saca en cara por qué se había ido. Y esta redondilla, que es lo que yo me acuerdo, pero eran más décimas. Dice, me dijo a mí una divina en un silencio profundo, que nadie conoce el mundo hasta que no lo camina. Y cuando Martiempo se murió, mi hermano y yo lo enterramos y le poníamos flores. Es verdaderamente un símbolo de lo que significa el perro, sobre todo en las casas campesinas. ¿Y se cuentea mucho? Los cuentos de velorio, los alumbrados velorios, como se dice. Por ejemplo, un primo hermano mío se cayó montado a caballo por la madrugada dentro de un pozo de boca ancha. No le pasó nada, lo trajeron a la clínica moderna que estaba ahí en la calzada y no le pasó nada ni a él ni al caballo. Y entonces se llamaba Maximino González Falcón. Entonces el día que Maximino se cayó dentro del pozo es una historia real, y verdaderamente aquello fue cuando entró a Ciego Montero montado en su caballo, después que estuvo 3 días ingresado aquí en la clínica moderna, la gente le ponía flores en la crin al caballo. Bueno, aquello fue
increíble. Y Maximino me contó la historia que él debajo del pozo y pensando que si se moría no podía estrenarse el par de botas que le habían hecho los pollinos en Arriete, un par de botas de aquellas mexicanas de zipper que se usaban mucho en la zona. Y entonces todos los años, el 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre, se hacía un alumbrado donde iban los licos a tocar. Y tenían un número simpaticísimo que decía: tengo mi novia allá en Jovellano, poco para acá de Palma Soriano. Imagínate, de Jovellano a Palma Soriano, no sé cuántos kilómetros hay. Es muy simpático. Pero, a ver, con una ingenuidad tremenda, con una sencillez tremenda, con un respeto tremendo al oyente. Y otro número decía: hay campanas que dicen tilín, tilín. Hay campanas que dicen tilán, tilán. Campana, tilín, tilín, tilín. Campana, tilán, tilán, tilán. O si no, aquella decía: y esta noche yo bailo con ella, y esta noche yo tumbo una estrella. Y el de la maríngula cerraba. ¡Qué bravo, chico! Era verdaderamente algo impresionante. Y la noche entera, con botellitas de refresco, de cerveza, con papel crepé, que parecían que tenían unas sallitas, las botellas. Y bueno, con las deidades, la Virgen de la Caridad, Santa Clara, todo puesto en el altar. Y los juegos de velorio que eran Celso Delgado. Celso Delgado era un cuentero increíble. Y se pasaba la noche haciendo cuentos y juegos de velorio. Y ay, que me caigo en un pozo, ¿y quién quiere que te saque? Y entonces tú mirabas a la muchacha y la muchacha te sacaba del pozo. Y entonces ella tenía que sentarse y decir: ay, que me caigo en un pozo, y así. Pero el juego de la sortija, a la 1 de la mañana salió la bola para arriba, que pare la bola. Y ahí mismo te decía un apelativo, ¿no? Epíteto. Un día llegué, todavía con los guisazos en la parte de los pantalones, que me quedan algunos, a la Casa de la Cultura de Palmira, y ahí en el taller literario José Martí, y también con Francisco Otero en Camarones, que era un excelente poeta. Bueno, Naborillo dijo que era el Lorca cubano. Hicimos todo el periplo y luego en el taller literario Álvarez Baragaño dirigía Juan René Cabrera y otros intelectuales bien fueron. A ver, el problema es que tú quieres hacer una butaca, un sillón, una cama, tienes que ir al monte, cortar la madera y luego llevarla al taller. Y una décima, un soneto, una poesía libre también. Tú la haces, pero luego en el taller se pule, ¿verdad? Quita aquí, pon allá, te sobra un artículo, una coma que pusiste donde no va. Y así son los talleres literarios. Creo que contribuyeron. Los talleres literarios en Cuba son sin duda ninguna índole un horno para cocinar lo mejor de la poesía. Y la mayoría de los intelectuales cubanos de alto rango, la mayoría, pasaron por los talleres literarios. Porque verdaderamente es una fragua, es donde se le da forma. Una décima, porque algunas veces nos enamoramos, por ejemplo, de una décima, de un soneto, y tal vez no es el mejor. Pero en los talleres literarios, cuando se critica correctamente, cuando se hace una crítica constructiva y se ponen ejemplos, ¿no? Y los talleres literarios han contribuido a eso. Y actualmente la provincia realiza todos los encuentros de literatura en todos los municipios, que es una fuente también de aprendizaje y donde se enseña también a los jóvenes intelectuales que comienzan en este mundo de la literatura. Usted que lo conoce, me avisa si lo ve. Esto es como un ajuste de cuentas, porque según un pariente, Matías el Orejú, Vega hace un chiste y la protagonista era mi primera hembra y un primo mío. Sí, también era gordo. Al que le dicen el guasasa, porque camina así. Pues bueno, en el cuento, mi hembra y el guasasa lo vieron desnudo por allá, por el río Ciego Montero. Él me aclara eso hoy. Yo creo que la única forma que hay para conocer al pueblo, a la Cuba profunda, que algunas veces por desconocimiento o por abulia no nos acercamos más a los hombres y mujeres de los campos. Y ahí es donde está la esencia. Ahí es donde está precisamente
el barrio, la comunidad, es la patria chica. Esa es la patria chica. Usted puede vivir en una ciudad cosmopolita, pero eres de un barrio o de una comunidad. Y en el campo sucede igual. Y ese andar por los caminos, en toda la zona campesina, creo que no hay un lugar de la provincia de Cienfuegos que no haya caminado, lo mismo en las montañas, que en los llanos y demás. Creo que eso enriquece, no solamente espiritualmente, sino también desde el punto de vista histórico, literario, donde recoges decenas y decenas de anécdotas que te dan luego la posibilidad de plasmarlo, no solamente en un libro determinado, sino también, por ejemplo, en el espacio Estampas Guajiras del Guateque Campesino, que ahí se refleja, siempre con el cuidado de cambiar de lugar o de nombre por un problema de ética y de respeto también a las personas. Yo soy de aquí donde el arroyo de agua tiende un cerco fluvial a la Rosita y un verde camaleón se precipita en el paracaídas de una yagua. Quizás por la Naya una piragua de ilusiones rompió la geografía y en tardes de verbenas la alegría fundió mis esperanzas en su fragua. Yo soy de aquí, de mi ciego montero, donde estrené zapatos y sombrero y cabalgué mi jaca en un suspiro. Yo soy de aquí es mi corazón. Yo soy de aquí, donde las aguas son farmacias subterráneas del Guajiro.